Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para nuestra calidad de vida, la salud cardiovascular. ¿Sabías que tu corazón trabaja sin descanso, bombeando sangre a cada rincón de tu cuerpo? Mantenerlo sano es una de las mejores inversiones que puedes hacer en ti mismo. Y no se trata de dietas extremas ni de rutinas de ejercicio imposibles. A veces, los cambios más pequeños y constantes son los que marcan la mayor diferencia. Primero, entendamos qué es la salud cardiovascular. Básicamente, se refiere a que también funcionan tu corazón y tus vasos sanguíneos. Cuando este sistema está en plena forma, la sangre fluye libremente, llevando oxígeno y nutrientes a todas tus células. Pero cuando surgen problemas, como la presión arterial alta, es una señal de alerta. Hablemos de la presión arterial. Imagina que tus arterias son como mangueras. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de esas mangueras. Una presión normal es vital para que la sangre circule correctamente. Pero cuando esa presión es consistentemente alta, hablamos de hipertensión. Esto obliga a tu corazón a trabajar mucho más duro para bombear la sangre, lo que con el tiempo puede debilitarlo y dañar tus arterias. Piensa en ello como si estuvieras apretando constantemente la boquilla de la manguera. La presión aumenta y la manguera se desgasta más rápido. ¿Cuáles son las causas de la presión arterial alta? Hay muchos factores. Algunos no los podemos cambiar, como la genética o la edad, pero muchos otros sí están en nuestras manos. Una dieta alta en sal, grasas saturadas y alimentos procesados es uno de los grandes culpables. La falta de actividad física, el estrés crónico y el sobrepeso también juegan un papel muy importante. La buena noticia es que, al controlar estos factores, podemos influir directamente en nuestra presión arterial y, por ende, en nuestra salud cardiovascular. Ahora, pasemos a la acción. No necesitas convertirte en un atleta olímpico de la noche a la mañana. La clave es la consistencia. Hoy te voy a enseñar una secuencia de ejercicios muy sencilla, de solo 3 pasos, que puedes hacer en casa, sin necesidad de equipo especial. Su objetivo principal es mejorar la circulación sanguínea, ayudar a relajar los vasos sanguíneos y, como resultado, contribuir a regular la presión arterial. ¿Listos? Vamos al. El primer paso de nuestras secuencias se llama elevación de talones y puntas. Este ejercicio es fantástico para activar la bomba muscular de tus pantorrillas, que ayuda a impulsar la sangre de vuelta hacia el corazón. Ponte de pie, con los pies separados a la anchura de las caderas y la espalda recta. Si necesitas apoyo, puedes sujetarte suavemente de una silla o una pared. Comienza levantando lentamente los talones del suelo, poniéndote de puntillas lo más alto que puedas. Siente cómo se contraen los músculos de tus pantorrillas. Mantén esa posición por un par de segundos. Luego, baja los talones suavemente al suelo. Ahora viene la segunda parte. Levanta las puntas de los pies, apoyándote solo en los talones. Sentirás un estiramiento en la parte delantera de tus piernas. Mantén la posición un par de segundos y vuelve a la posición inicial. Eso es una repetición. Vamos a hacer esto de forma fluida. Sube a las puntas, baja, sube los dedos. Repite este movimiento unas 15 o 20 veces. Respira de manera natural mientras lo haces. Este simple balanceo es increíblemente efectivo para empezar a mover la sangre estancada en las piernas.
Especialmente si pasas mucho tiempo sentado o de pie, perfecto, ahora que hemos despertado las piernas. Pasemos al segundo paso, marcha en el sitio con elevación de rodillas. Este ejercicio eleva un poco más el ritmo cardíaco y promueve un flujo sanguíneo más activo por todo el cuerpo. Es como caminar, pero con un poco más de intención. De pie, en el mismo lugar, comienza a marchar sin moverte del sitio. La clave aquí es levantar las rodillas. Intenta llevarlas hasta la altura de la cadera en cada paso, como si estuvieras subiendo un escalón muy alto. Balancea los brazos de forma natural y opuesta a las piernas. Cuando sube la rodilla derecha, el brazo izquierdo va hacia adelante, y viceversa. Esto no solo ayuda con el equilibrio, sino que también involucra la parte superior del cuerpo. Mantén un ritmo constante pero cómodo. No se trata de correr, sino de moverse de manera continua. Si te sientes con energía, puedes aumentar un poco la velocidad, pero siempre escuchando a tu cuerpo. Realiza este ejercicio durante 1 o 2 minutos seguidos. Si te cansas, baja el ritmo, pero intenta no parar del todo. Concéntrate en tu respiración, inhala por la nariz, exhala por la boca. Siente como tu corazón empieza a latir un poco más rápido, enviando sangre fresca y oxigenada a todo tu organismo. Genial, ya casi terminamos. El tercer y último paso de nuestra secuencia se enfoca en la relajación y la respiración profunda. Elementos clave para reducir el estrés y, con ello, la presión arterial. Se llama estiramiento de brazos con respiración diafragmática. Ponte de pie o siéntate en una silla con la espalda recta. Coloca los pies firmemente en el suelo. Entrelaza los dedos de las manos frente a ti. Ahora, mientras inhalas profundamente por la nariz, estira los brazos hacia el techo. Intenta que la respiración venga desde tu abdomen. Siente cómo se expande tu diafragma. Imagina que te estiras para tocar el cielo, alargando toda tu columna vertebral. Mantén el aire y el estiramiento por 3 segundos. Luego, mientras exhalas lentamente por la boca, baja los brazos suavemente a los lados, relajando los hombros y todo el cuerpo. Siente cómo la tensión se va con la exhalación. Repite este ciclo de respiración y estiramiento entre 5 y 10 veces. Cierra los ojos si te ayuda a concentrarte. Este ejercicio no solo mejora la circulación en la parte superior del cuerpo, sino que activa el sistema nervioso parasimpático, que es el responsable de la respuesta de descanso y digestión de nuestro cuerpo, ayudando a calmar la mente y reducir la presión arterial de forma natural, y ahí lo tienes. Una secuencia simple de 3 pasos, elevación de talones y puntas para activar las pantorrillas. Marcha en el sitio para elevar el ritmo cardíaco y estiramiento con respiración profunda para relajar y calmar. La belleza de esta rutina es su simplicidad y accesibilidad. Puedes hacerla por la mañana para empezar el día con energía, a mediodía para romper con el sedentarismo de la oficina, o por la noche para relajar el cuerpo antes de dormir. Intenta incorporar esta secuencia en tu día a día, al menos una vez. La constancia es tu mejor aliada. Recuerda que el ejercicio es solo una pieza del rompecabezas. Combínalo con una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras y granos integrales, y baja en sodio y grasas no saludables. Bebe suficiente agua, intenta manejar el estrés y asegúrate de dormir bien. Es muy importante que, si tienes diagnosticada hipertensión o cualquier otra condición cardiovascular,
Consultes a tu médico antes de empezar cualquier nueva rutina de ejercicio. Él o ella podrá darte las recomendaciones más adecuadas para tu caso particular. Este video es educativo y no sustituye el consejo médico profesional. Cuidar tu corazón es un acto de amor propio. No esperes a tener un problema para empezar a actuar. Pequeños pasos, dados cada día, construyen el camino hacia una vida más larga, sana y feliz. Tu corazón te lo agradecerá. Gracias por acompañarme hoy. Espero que encuentres útil esta rutina y que te animes a probarla. Si te ha gustado ya activaste la bomba muscular. Ahora vamos a aprovechar algo que normalmente juega en tu contra, pero que en este momento será tu mayor aliado, la gravedad. La segunda fase comienza con una transición lenta y controlada hacia el suelo o la cama. Si usar el suelo es difícil para ti, la cama firme es perfectamente válida. Lo importante no es la superficie, es la posición. Si estás en el suelo, utiliza una silla para apoyarte al descender. Primero siéntate, luego gira de lado. Después apóyate con las manos y baja con control, no hay prisa. Cada movimiento debe sentirse seguro. Una vez acostado boca arriba, coloca ambas piernas elevadas. Puedes apoyarlas contra la pared formando un ángulo de 90 grados o colocarlas sobre una silla firme. Lo esencial es que los pies queden por encima del nivel del corazón. En este momento ocurre algo extraordinario. La sangre que estaba luchando por subir ahora recibe ayuda total de la gravedad. El retorno venoso se vuelve pasivo, eficiente, inmediato. El corazón deja de trabajar en contra del peso del cuerpo. Permanece en esta posición durante 2 minutos. Solo 2, pero no es simplemente quedarse ahí. Vamos a añadir el tercer componente fisiológico más poderoso que existe, la respiración consciente. Inhala lentamente por la nariz durante 4 segundos. Siente cómo el abdomen se expande, no el pecho. Mantén 2 segundos. Luego exhala suavemente por la boca durante 6 segundos. Larga y controlada, este patrón activa el nervio vago. Y cuando el nervio vago se activa, el sistema nervioso cambia de modo alerta a modo recuperación. La frecuencia cardíaca disminuye, los vasos sanguíneos se relajan. La presión arterial comienza a descender. Estudios en fisiología cardiovascular muestran que la combinación de elevación de piernas más respiración diafragmática puede producir una reducción medible en pocos minutos. No horas, minutos, mientras respiras, presta atención a tu cuerpo. Tal vez sientas que el pulso se estabiliza. Tal vez notes una sensación de calma que no experimentabas desde hace tiempo. Eso no es casualidad. Es tu sistema parasimpático tomando el control. Muchas personas mayores viven en un estado constante de ligera activación simpática. Preocupaciones, noticias, dolores crónicos, falta de sueño. Todo eso mantiene al cuerpo en tensión. Y la tensión sostenida mantiene la presión elevada. Aquí estamos haciendo lo contrario. Estamos enviando una señal clara. Estás a salvo, puedes relajarte. Imagina a Carmen, 68 años. Siempre decía que por la noche su corazón latía fuerte cuando se acostaba. Empezó a practicar esta fase 2 después de las elevaciones de talones 2 minutos. Solo 2. En pocas semanas comenzó a notar que se dormía más rápido y que su presión matutina bajaba ligeramente. No fue un milagro, fue consistencia. Después de 2 minutos, añade un pequeño movimiento adicional.
Flexiona los pies hacia ti durante 5 segundos. Luego estíralos apuntando lejos durante 5 segundos. Repite 5 veces. Este simple gesto activa nuevamente la bomba muscular, pero ahora sin carga. Es como dar el último empujón para vaciar por completo el estancamiento venoso. Si en algún momento sientes mareo, incomodidad intensa o dolor en el pecho, detente y consulta a tu médico. La seguridad siempre es prioridad. Tras completar los 2 minutos y los movimientos de flexión, no te levantes de golpe. Gira primero hacia un lado. Permanece ahí unos segundos. Luego incorpórate lentamente hasta sentarte. Este detalle previene la hipotensión ortostática, que puede provocar mareo al cambiar de posición. Hasta ahora hemos hecho algo muy sencillo en apariencia, pero internamente hemos optimizado el retorno venoso, activado el sistema parasimpático y reducido la carga de trabajo del corazón. Y aún falta la tercera fase. En la última parte vamos a integrar un componente que muchos investigadores comparan con los efectos de ciertos medicamentos antihipertensivos ligeros. El movimiento consciente de cuello y parte superior del cuerpo que mejora la señalización vascular y la estabilidad. Porque el cuerpo no es solo una bomba y tubos. Es un sistema eléctrico, químico y mecánico trabajando en conjunto. Y cuando coordinas esos 3 niveles correctamente, los resultados pueden sorprenderte. Hasta ahora hemos activado la bomba muscular de las piernas y hemos usado la gravedad para facilitar el retorno venoso. Hemos calmado el sistema nervioso con respiración consciente. Ahora vamos a completar el circuito. La tercera fase comienza sentado en una silla firme, con la espalda recta pero relajada. Los pies apoyados completamente en el suelo. Las manos descansando suavemente sobre los muslos. Lo que muchas personas no saben es que el cuello es una zona clave para la regulación de la presión arterial. En los lados del cuello se encuentran los senos carotídeos, estructuras sensibles que detectan cambios en la presión sanguínea. Cuando reciben señales adecuadas, pueden ayudar a modular la respuesta cardiovascular. Vamos a trabajar con movimientos lentos y controlados, nada brusco, nada rápido. Primero, inclina la cabeza suavemente hacia la derecha como si quisieras acercar la oreja al hombro. Mantén 5 segundos. Siente el estiramiento leve en el lado opuesto del cuello. Regresa acide linoléique centraux lentamente. Ahora hacia la izquierda. 5 segundos regresa acide linoléique centraux. Repite 3 veces por cada lado. Después, baja la barbilla hacia el pecho. Mantén 5 segundos, regresa acide linoléique centraux. Luego mira ligeramente hacia arriba sin forzar. 5 segundos. Regresa. Estos movimientos mejoran la movilidad cervical y pueden favorecer la circulación hacia el cerebro. Pero no se trata solo de músculos. Se trata de enviar señales de seguridad al sistema nervioso. Movimiento lento equivale a ausencia de amenaza, y ausencia de amenaza permite relajación vascular. Ahora añade un componente más. Coloca una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen. Inhala profundamente y al exhalar di en voz alta una frase breve y positiva. Puede ser algo tan simple como «estoy a salvo» o «mi corazón es fuerte», puede parecer pequeño. Pero la producción en voz alta activa lo que en psicología cognitiva se conoce como efecto de producción. Leer o decir algo en voz alta mejora la consolidación neuronal y fortalece el impacto emocional. La presión arterial no es solo un fenómeno físico.
También responde al estado emocional. Estrés crónico equivale a vasoconstricción sostenida. Gratitud y sensación de propósito se asocian con menor inflamación y mejor calidad del sueño. Esta tercera fase toma aproximadamente 3 minutos. En total, toda la secuencia completa dura menos de 10 minutos. 10 minutos que pueden marcar una diferencia enorme cuando se practican cada día. No necesitas equipo costoso. No necesitas membresía en gimnasio. Necesitas constancia. Y aquí viene algo importante. No esperes una transformación dramática en un solo día. La fisiología responde a repetición, a estímulo consistente. Muchas personas que comienzan notan primero algo sutil, menos hinchazón en tobillos, luego mejor descanso nocturno, después cifras ligeramente más estables en el tensiómetro. No es magia, es adaptación biológica. Imagina integrar esta rutina cada mañana antes del desayuno, antes del teléfono, antes de las noticias. 10 minutos dedicados a apoyar tu sistema cardiovascular. Si tienes más de 60, tu objetivo no es solo vivir más años, es vivirlos con claridad mental, movilidad y autonomía. Y aunque nada reemplaza una evaluación médica completa, pequeños hábitos diarios pueden complementar cualquier tratamiento de manera poderosa. Ahora quiero preguntarte algo. Cuando despiertas por la mañana, ¿qué es lo primero que haces? ¿Te levantas rápido? ¿Buscas el teléfono? ¿Te quedas en la cama preocupándote? Escríbelo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otra persona que está leyendo en silencio. Si este contenido te aportó valor, compártelo con alguien que lo necesite. A veces un simple enlace puede convertirse en una herramienta de prevención. Recuerda siempre consultar con tu médico antes de modificar rutinas si tienes condiciones cardíacas. Antecedentes de derrame cerebral, problemas severos de equilibrio o dolor persistente. Tu edad no define tu fragilidad. Tus hábitos diarios influyen en tu resiliencia. Tu corazón ha trabajado para ti durante décadas. Quizás es momento de trabajar conscientemente para él. Gracias por acompañarme hoy. Espero que encuentres útil esta rutina y que te animes a probarla. Si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta, compartirlo con alguien a quien le pueda interesar y suscribirte a nuestro canal para más consejos de salud y bienestar. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.